Buenos días, docente. Somos el grupo 1. Por ello nos tocó hablar sobre los temas de números, índices y tasas de variación, análisis clásico de series de tiempo. Los integrantes de este grupo son Gutiérrez, Palomino, Niurka Dayana, Prada Villegas, Yadira Nélida, Vaca Meléndez, Solange Marjorie y mi persona, Taipikuri Waman Katy Judith. Números índices. Bueno, estas se plantean para comparar una serie de observaciones respecto a una situación inicial fijada arbitrariamente. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar la evolución de la producción de automóviles, siendo x0 el valor de la misma en el periodo base. Puedes poner aquí un año determinado y xt los automóviles fabricados en otro periodo, en el tiempo, que es distinto a este. Del base que se denomina periodo de comparación, el índice de evolución de 0 a t expresado en tantos por ciento será. Bueno, acá como se observa en pantalla, simplemente se pone x tiempo sobre x0, que es el valor de la misma, pero este es en otra base. Acá ya se fija un año determinado, esto se multiplica por 100. Bueno, en los números índices también se ven los simples. Estas surgen cuando se estudia la evolución a lo largo del tiempo de una única magnitud. Esta no admite degradación. Por ejemplo, acá se estudia la evolución del precio de la leche. Es un ejemplo, ¿no?, de una determinada marca en los últimos 10 años. Como también puede ser la evolución de la leche Gloria en los 10 años o la evolución de la leche Pura Vida en 5 años. Bueno, acá después de esto, dada su magnitud simple, que es xi, su número índice simple será en el periodo tiempo el siguiente. Es decir, L y T es el número de índice en el periodo de la T, de la magnitud I, y la X y T ya también viene a ser el valor de la magnitud I en el periodo T. La X y 0 viene a ser el valor de la magnitud I en el periodo base. Bueno, en los números índices también están los complejos. Tenemos a la Fisher. Bueno, para hallar el precio de la Fisher se tiene que definir la medida geométrica de los índices de los Poyar y Pasch, es decir, que esto se pone P para hallar el precio de Fisher es igual a la raíz cuadrada del precio de la IP* por el precio de Pasch. Ahí se obtiene el Fisher. Para obtener el Edgeworth ya también se utiliza como coeficientes de ponderación la suma de los utilizados en los casos de los Pastor y Pasch. Es decir, que esto se tiene que tomar el precio, el I0 por la cantidad en I, más el precio en 0 por la cantidad en I tiempo. Bueno, para poder hallar la Pasch, acá se utilizan los coeficientes de ponderación, el producto de las cantidades consumidas en el periodo corriente, valorados a los precios de base, es decir, que el Pasch se mide por el producto de cantidades consumidas. Eso ya también se llevaría al coeficiente. Esto por el producto del que han consumido. Esto se multiplica por el periodo de corrientes valorados. No, para hallar la Sper se tiene que utilizar la suma del precio en I tiempo
sobre el precio en I0, esto multiplicado por la Edward que ya sabemos utilizar. Bueno, como ejemplo tenemos en esta diapositiva. A ver, además de los precios de los artículos para el periodo 2006 a 2008, tenemos las cantidades que se han consumido en dicho periodo, concentrándose la información estadística en la siguiente tabla. Se obtener los índices de precio de Laspire, Base, Edcourt y Fisher de 2008, tomando como periodo base al 2006. Bueno, como acá se observa, tenemos una tabla en donde están los artículos. Tenemos los años 2006, 2007 y 2008. También tenemos los precios. Estas es por euros, cantidad por unidad, el precio por euro, cantidad unidad y precio por euro. Es del 2006, 2007 y 2008. Acá tenemos el artículo 1, artículo 2 y el artículo 3. Bueno, el artículo 1 en el 2006 ha estado el precio a 85 y acá se ha sacado 600 unidades. Bueno, en el 2007 ya también se vio del 89 y cantidad de unidades fue de 650. En el 2008 ya también se vio el 97 en precio en euros y cantidad de unidades subió a 700. En el artículo 2 ya también el precio en euros ha sido de 2100, en cantidad de unidades ha sido de 30. En el 2007 el precio en euros ha sido de 2300 y cantidad de unidades ha sido en 40. En el 2008 ya también el precio euro ha sido a 2400 y cantidad de unidades a 45. En el artículo 3, el precio en euros ha sido 900 y cantidad de unidades a 15. 2007, 1200 en precio euros y cantidad de unidades a 18. En 2008, 1400 en precio euros, cantidad de unidades en 20. Bueno, para hallar la Laspire se tiene que hallar la PI8, lo que está en esta tablita, por la Q6. Bueno, aquí está en esta tablita. Entonces, todo esto se tiene que dividir por la PI6 y la Q, que equivale a la cantidad que sería I6. Bueno, entonces todo esto sería multiplicado por 100. Como se ve acá en la imagen, la suma de esto es de 151.200 sobre 127.500. Esto se tiene que multiplicar por 100, a lo cual el resultado saldría 118.59. Para hallar la Papache también se utiliza la suma de la PI8. La P viene indicando el precio por la Q, que sería la cantidad Q8, sobre la PI6 y la Q por la QI8. Todo esto multiplicado por 100, a lo que vendría a ser la suma de QI. Esta de acá vendría a ser la suma de 203.900 sobre 172. Todo esto multiplicado por 100, a lo que nos resultaría a 118.55. Para hallar la Edcourt también se utiliza el mismo procedimiento, se tiene que sumar y reemplazar. Bueno, acá tienes que sumar la PI, que es P, como vuelvo a mencionar, es el precio, P8 por la QI6. Esto lo tienes que sumar otra vez por la suma de la PI8 por la QI8. Todo esto lo tienes que dividir entre
la suma de la PI6 con la QI6. Todo esto también lo tienes que sumar por la PI6 por la QI8. Y todo esto se tiene que multiplicar por 100. Al reemplazarlo resultaría 151.200 más 203.900 entre 127.500 más 172 más 172.000. Esto multiplicado por 100. El resultado de acá sale 118.56. Bueno, para hallar la Fisher, como había indicado al principio, se tiene que hallar la raíz cuadrada de la Papache y de la Papache y de la Lowstars. Es decir, que tienes que reemplazar el 118.59. Como el 59 como el 9 es un número mayor, el cual puedo adicionarle acá al 6. Se puede trabajar con una sola variable, en el cual el 5 ya vendría a ser el 6. Entonces se pone 118,6 por 118.5. En total, la respuesta de estas dos, la raíz al cuadrado de estas dos, disculpa, sale 118.57. Las tasas de variación. Bueno, ¿qué es la tasa de variación? Bueno, la tasa de variación de una función es el aumento o disminución que experimenta una función al pasar la variable independiente de un valor a otro, ¿no? Bueno, aquí como vemos lo vamos a denotar como TV, que son abreviados, ¿no? Como lo vamos a ver en las fórmulas. Bueno, la fórmula de la tasa de variación es, como pueden observar en la diapositiva. Bueno, dada una función o la función x, llamamos tasa de variación al número que represente el aumento o disminución que experimenta la función al aumentar la variable independiente de un valor a otro valor b, ¿no? Bueno, es decir, que vamos a reemplazarlo, ¿no? En vez de x1 está a y en vez de x2 está b, ¿no? En sí es la misma fórmula, solo que en algunos textos se encuentra más la fórmula con a y b, ¿no? Que es lo mismo porque lo reemplazamos. Bueno, aquí también mostramos un ejemplo que nos dice halle la tasa de variación, o sea, TV, de la función x igual a x elevado al cuadrado menos x menos 1, ¿no? En el intervalo de 0,1,0. Bueno, aquí vemos, ¿no?, la fórmula de la tasa de variación, y con eso tenemos que resolver, ¿no? Como ya les había explicado en la diapositiva anterior. Bueno, y lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que nos da en el intervalo, ¿no?, que nos explica en el problema. De esto tenemos que hallar fx con la función que nos da en el problema, o sea, reemplazamos con la función que nos da en el principio, y como ya luego reemplazamos otra vez con los valores que ya obtuvimos, ¿no?, de lo que hallamos anteriormente. Esta tasa de variación media pues nos va a indicar la variación relativa de la función respecto a la variable independiente. Y esto se representa como T, V y M, ¿no? Y ahí, como pueden ver, la fórmula, ¿no? Bueno, la tasa de variación media de una función en un intervalo nos va a permitir estudiar el cambio que experimenta dicha función en el intervalo, ¿no? Bueno, la tasa de variación media de una función fx entre a y b, siendo a menor que b, lo definiríamos que la variación media se produce en el intervalo, ¿no? Y que tiene que ser con esta fórmula, ¿no?, con la fórmula que podemos observar. Bueno, también vemos que en ocasiones es habitual expresar un intervalo como a, a más h en vez de b, ¿no? Bueno, h es la longitud. Bueno, a esta vamos
vamos a ponerle, ¿no?, en la fórmula. La fórmula anterior quedaría así, ¿no? Ya no B, sino A más H. Esto es en lugar de B, ¿no? Como podemos observar en la fórmula. Bueno, si consideramos en sí que B es A más H, nos queda como la fórmula que pueden ver. Bueno, es la fórmula anterior. Así es lo mismo, ¿no? Pero solo que lo reemplazamos. Bueno, como pueden ver en el ejemplo, nos dice que hallamos la tasa de variación media de la función x, que es igual a x al cuadrado menos x menos 1, ¿no?, en un intervalo de menos 1 a 0. Entonces ahí tenemos la fórmula de la tasa de variación media, la cual igual vamos a reemplazar con los valores que nos dieron en el problema, ¿no? Luego tenemos que hallar la función de cada uno, pero como se pueden dar cuenta, la parte de arriba es lo que ya resolvimos, ¿no?, en el anterior ejemplo, que era la tasa de variación. Entonces ponemos lo que nos dio en el resultado de la tasa de variación, ¿no? Bueno, y en el denominador solo resolvemos lo que nos da, ¿no?, lo cual sería 0 menos 1, que es 1, ¿no? Entonces menos 2 entre 1, que nos quedaría como tasa de variación media, menos 2. Y también aquí podemos ver la tasa de variación instantánea. La tasa de variación de una función en un instante dado se obtiene al considerar la variación del eje X cada vez más pequeño, ¿no? Por tanto, la tasa de variación instantánea de una función en X es igual a se define con esta fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Esta fórmula se va a dar siempre que el límite exista. La tasa de variación instantánea se da cuando hacemos tender la tasa de variación media a 0, ¿no? Bueno, y cuando B es igual a A más H, se tiene que la variación instantánea es con la fórmula que estamos observando en la diapositiva. Entonces solo estamos reemplazando la fórmula de arriba, ¿no? Bueno, y tenemos aquí un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Y aquí nos dice que haya la tasa de variación instantánea en A igual a 1 y nos da la función en el intervalo de menos 1 a 0, ¿no? Bueno, primero vemos la fórmula de la tasa de variación instantánea y lo reemplazamos, ¿no? Luego tenemos que hallar cada función. Todo esto con una función que nos da en el problema, ¿no? Como pueden observar aquí en las flechitas, resolvemos cada uno de la función de y ahí resolvemos la función de 1 más h y la función de 1, ¿no? Bueno, y aquí pues encontramos para hacer el límite. Bueno, luego volvemos a reemplazar con los nuevos valores que obtuvimos y aquí obtenemos el límite de cuánto h tiende a 0 de h más 1, ¿no? Bueno, para hacer el límite vamos a sustituir la letra h con el valor que tiende, que es 0. Entonces, si h lo sustituimos por 0, nos queda 0 más 1, ¿no?, que nos da 1. Entonces la tasa de variación instantánea es 1. El análisis clásico de series de tiempo. Toda institución, ya sea familia, la empresa o el gobierno, tiene que hacer planes para el futuro si ha de sobrevivir y progresar. Hoy en día, diversas instituciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prever o prevenir. La planificación racional exige prever los sucesos del futuro que probablemente vayan a ocurrir. La previsión, a su vez, se suele basar en lo que ha ocurrido en el pasado. Se tiene pues un nuevo tipo de inferencia estadística que se hace acerca del futuro de alguna variable o compuesto de variables basándose en sucesos pasados.
La técnica más importante para hacer inferencias sobre el futuro con base en lo ocurrido en el pasado es el análisis de series de tiempo. Son innumerables las aplicaciones que se pueden citar en distintas áreas del conocimiento, tales como en economía, en física, geofísica, química, electricidad, en demografía, en marketing, en telecomunicaciones, en transportes, entre otros. El primer paso en el análisis de las series de tiempo consiste en graficar la serie. Esto nos permite detectar los componentes esenciales de la serie. El gráfico nos permitirá detectar outliers, que se refiere a los puntos de la serie que se escapan a lo normal. Un outlier es una observación de la serie que corresponde a un comportamiento anormal del fenómeno o a un error de medición. Se debe determinar si un punto dado es outlier o no. Si se concluye que lo es, se debe omitir o reemplazar este por otro valor antes de analizar la serie. Por ejemplo, en un estudio de la producción diaria de una fábrica se presentó la siguiente situación. Bueno, acá podemos observar el gráfico donde los dos puntos enmarcados en un círculo parecen corresponder a un comportamiento anormal de la serie. Al investigar estos dos puntos se vio que correspondían a 2 días de paro, lo que naturalmente afectó la producción en estos días. El problema fue solucionado eliminando las observaciones e interpolando. También nos permite detectar la tendencia. La tendencia representa el comportamiento predominante de la serie. Esta puede ser definida vagamente como el cambio de la media a lo largo de un periodo. También está la variación estacional. Esta representa un movimiento periódico de la serie del tiempo. La duración de la unidad del periodo es generalmente menor que un año. Puede ser un trimestre, un mes o un día, entre otros. Las principales fuerzas que causan una variación estacional son las condiciones de tiempo, como por ejemplo, en invierno las ventas de helado, en verano las ventas de lana y exportación de fruta en marzo. Todos estos fenómenos presentan un comportamiento estacional. Las variaciones irregulares. Los movimientos irregulares representan todos los tipos de movimientos de una serie de tiempo que no sea tendencia, variaciones estacionales y fluctuaciones cíclicas. Los modelos de descomposición. Existen 3 modelos de series de tiempo, que generalmente se aceptan como buenas aproximaciones a las verdaderas relaciones entre los componentes de los datos observados. Estos son el aditivo, el multiplicativo y el mixto. Bueno, en el aditivo, la serie observada en instante t es igual al componente de tendencia más el componente estacional y más el componente aleatorio. En el multiplicativo, la serie observada en instante t es igual al componente de tendencia por el componente estacional y por el componente aleatorio. En el mixto, la serie observada en instante t es igual al componente de tendencia por el componente estacional y más el componente aleatorio. Un modelo aditivo es adecuado, por ejemplo, cuando el componente estacional no depende de otras componentes, como el componente de tendencia. Si por el contrario, la estacionalidad varía con la tendencia, el modelo más adecuado es un modelo multiplicativo. Doy pase a la siguiente compañera. Bueno, profesor, prosiguiendo con la exposición, tenemos la estimación de la tendencia. Bueno, en esto se supone que aquí la componente estacional ET no está presente y que el modelo aditivo es adecuado. El ejemplo que les puedo dar es de que x de t es igual a t de t más a de t, donde a t es el ruido blanco. Bueno, se dice que hay varios métodos para estimular t de t y los más utilizados consisten en 3 pasos, que la primera es ajustar la función del tiempo como un polinomio, una exponencial u otra función suave de t. La segunda que sería suavizar o filtrar los valores de la serie. Y la tercera a utilizar diferencias. Bueno, la estimación de la tendencia también se divide en otro que sería los ajustes de la función. Bueno, en este caso tenemos los siguientes gráficos que nos llegan a ilustrar algunas formas de las curvas, ya sea como la lineal, la exponencial
la exponencial modificada, la polinomial y la logística. Bueno, la nota para esto es de que la curva de tendencia debe cubrir un periodo relativamente largo para hacer una buena representación de la tendencia a largo plazo. Y la segunda, que la tendencia rectilínea y exponencial son aplicables a corto plazo, pues puesto que una curva S a largo plazo puede aparecer una recta en un periodo restringido de tiempo. El otro que tendríamos es el suavizamiento de filtros lineales, que llegaría a ser una forma de visualizar la tendencia es mediante el suavizamiento de la serie. Bueno, la idea central es definir y a partir de la serie observar una nueva serie que suaviza los efectos ajenos a la tendencia, ya sea estacional o efectos aleatorios, bueno, de manera que podamos determinar la dirección de la tendencia. En esta tenemos lo que es la estimación de la estacionalidad. Bueno, ¿qué es la estimación de la estacionalidad? Bueno, se dice que no solo se realiza con el fin de incorporarla al modelo para obtener predicciones, bueno, sino también con el fin de eliminarla de la serie para visualizar otras componentes como tendencia y componente irregular, ya que ésta se puede confundir con las fluctuaciones estacionales. Bueno, de acuerdo con los modelos de descomposición, llegamos a dividirlo lo que es en sección 2.1. Dice que se asume el siguiente método para TDT. El ejemplo que sería XDT menos TDT es igual a EDT más AT, que sería aditivo, y la B, que sería un problema mixto. Bueno, también nos dice que una vez removida la tendencia se obtienen los siguientes gráficos, como podemos ver en la primera, que sería el aditivo, y la segunda, que sería el mixto. Bueno, nos dice que pues no hay una tendencia y se espera que EDT en el aditivo llegue a ser 0 y en el mixto llegue a ser el 1. Pues en estas ecuaciones no se llega a representar con el signo negativo. Supongamos que se ha estimado la tendencia por alguno de los métodos vistos en la sección prevista, sea TDT. Bueno, la estimación de la tendencia, ya sea mediante una curva o filtros lineales, bueno, entonces el primero sería de que si el modelo es aditivo, ya sea RDT es igual a XDT menos TDT, bueno, T es igual a 1, que representa la serie de los efectos de tendencias removidas. Y la segunda, que sería analógicamente, si el modelo es mixto, bueno, representa la serie una vez removidos los efectos de tendencia. Pues estas series generadas a partir de la originalidad, por eliminación de la tendencia, se denominan series de residuos y deberán contener predominantemente fluctuaciones estacionales. Bueno, para estimar la estacionalidad se requiere hacer decidido el modelo a utilizar, ya sea mixto o aditivo, pues lamentablemente esto no es siempre claro, ya sea porque no contamos con información o a priorizar para suponerlo, porque el gráfico se ha dejado evidencia suficiente clara como para decidirnos por algunos de ellos. Bueno, en tal situación se propone calcular ambas series residuales y elegir aquellas cuyos valores correspondientes a una estación. Y dada que estos lleguen a oscilar menos en torno del promedio. Bueno, para fijar una idea, le llego a poner un cuadro que nos llega a decir los residuos de modelos mixtos y aditivos, las predicciones. Y dice que presidir
es estimar el futuro utilizado, es la información del presente y del pasado, pues el conocimiento del futuro nos capacita para aplicar, prever o prevenir. La idea es estimar x de t en un instante de n más k posterior al último dado observado en t es igual a n y k es igual a los trimestres, meses, números y entre otros. Bueno, el ejemplo ilustrativo que les llegó a mostrar serían dos, que sería la serie original y la serie suavizada. Bueno, en la serie original, con el fin de eliminar los efectos irregulares y la estacionalidad, se obtiene una serie suavizada que sería z de t con un promedio móvil centrado de orden 2, como se muestra en la tabla 3 de 2. Y bueno, en el primer caso del modelo mixto, que sería x de t y t de t, bueno, con el objetivo de eliminar la estacionalidad de la serie, se generan los siguientes residuos. Bueno, en este caso les llevo a presentar una tabla, que sería la tabla 3 de 3 de series de residuos. Y bueno, también nos dice que el cálculo de las series residuales se llegará a realizar con el objetivo de identificar a través de los coeficientes de variación para cada fila de los modelos. Bueno, aquel modelo que sus filas presenten una menor variabilidad relativa a su medida será escogido en el que interpreta a la serie a analizar. Bueno, en este caso el modelo adoptado es el modelo mixto, que a través de este modelo se llegará a obtener proyecciones deseadas para los próximos 2 semestres. Bueno, para tal efecto, resta entonces obtener la estimación de la tendencia. Con tal fin, se ajustará una curva a la serie suavizada. Y un resumen de todo esto sería de que se llama serie de tiempo a un conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento que registra situaciones en el tiempo. Bueno, por ejemplo, cada hora, mensualmente, trimestralmente, semestralmente y entre otras. Bueno, en este apunte se trabajó con series de tiempo discreto, espaciadas, en cuyo caso se asume que x es t de 1 y la otra x que sería t de 2 y por lo tanto sería x de t de n. En el siguiente caso sería x de 1, x de 2, hasta llegar hasta x de n. Bueno, debido al carácter introductivo, se llegó a restringir el caso de series de tiempo univariadas. Bueno, para analizar una serie de tiempo, lo primero que se debe hacer es llegar a graficar la serie. Esto nos permite detectar los componentes esenciales de la serie. Bueno, el gráfico de la serie predeterminada detecta outlier, detecta tendencias, la variación estacional y las variaciones irregulares o componente aleatoria. Bueno, con el fin de obtener un modelo, es necesario estimar y la estacionalidad. Para estimar la tendencia, se supone que la componente estacional no está presente. También nos dice que la estimación se logra ajustar a una función de tiempo y un polinomio o suavizamiento de una serie a través de los promedios móviles, ya que para estimar la estacionalidad se requiere haber decidido el modelo a utilizar, ya sea mixto o aditivo. Bueno, una vez estimada la tendencia y la estacionalidad, se está en conocimiento de decir de que los modelos revisados en este apunte son de naturaleza descriptiva y por lo que el juicio y el conocimiento del fenómeno juegan un rol importante en la selección del modelo. Bueno, también nos dice que los modelos clásicos tienen la desventaja que se adaptan a través del tiempo, lo que implica que el proceso de estimación debe volver a iniciarse frente al conocimiento de un nuevo dato.
Bueno, con esto llegamos a terminar con la exposición. Muchas gracias por la atención, profesor.